Muy buenas tardes a todos. Por acá les saluda el doctor Ballesteros, aquí acompañado con el doctor Sandoval, especialista en medicina interna. Pues hoy vamos a hablar un poquito sobre el COVID-19, cómo podemos prevenir el contagio del COVID-19 tanto en nuestro hogar como en el área de trabajo. Vamos a compartir un poquito la pantalla para que tengan acceso a la información y podamos ver cómo podemos utilizar todas las medidas de prevención para evitar contagio por COVID. Vamos a compartir la pantalla un momentito. Muy buenas. Bueno, vamos a empezar un poquito explicándole sobre qué es COVID-19. COVID-19 es una enfermedad que empezó a reportarse formalmente a finales del año 2019 y en todo lo que va del 2020 hemos tenido una serie de casos que han ido en incremento en todo el mundo. Es producido por un virus que es el virus SARS-CoV-2, que es familia de los coronavirus, lo cual forma una familia bien importante. Generalmente este virus es un virus que es responsable de infecciones de vías respiratorias superiores y algunas enfermedades gastrointestinales, pero en este caso tiene una potencial grado de enfermedad en los pacientes, principalmente pacientes vulnerables. Y realmente no es que sea un virus que tenga una alta tasa de mortalidad, pero tiene una alta tasa de contagio, lo que hace que en muy poco corto periodo de tiempo muchas personas se pueden enfermar al mismo tiempo, sobrecargando el sistema de salud y trayendo como consecuencia el uso de unidades de cuidados intensivos por fallo respiratorio y otros problemas de salud que acarrea. Ese es el principal problema que tiene este virus. Como tiene esa potencialidad de contagio rápido, los pacientes pueden sufrir enfermedad grave en un periodo corto de tiempo y eso es lo que nos lleva a tener la situación de pandemia. Es pandemia porque han aparecido casos en los 5 continentes y en casi todos los países hay casos reportados de esta enfermedad. Vamos a hablar un poquito sobre cuáles son las vías de contagio, porque dependiendo de que si sabemos cómo se contagia el virus, nosotros vamos entonces a tomar las medidas pertinentes para entonces prevenirlo. ¿Sí? Las vías de contagio, como estamos enseñando aquí en estas pequeñas imágenes, son lo más importante es que no utilicen las medidas de precaución en el momento en el que estoy estornudando o tosiendo, que es una de las fuentes más frecuentes de infección que pueden ocurrir. También está la vía con la cual pues no utilizamos las medidas de protección correctas, como por ejemplo las mascarillas o la protección a través pues del codo cuando estornudamos o tosemos. Las pequeñas gotas de flu pueden ser inhaladas por las personas que están cerca de nosotros y contraer el virus. Y el efecto de las secreciones sobre todo lo que nosotros llamamos fómites. ¿A qué me refiero fómites? En este caso, todo lo que son las computadoras, celulares, las mesas, las sillas, todas las áreas donde hay un tráfico alto de personas que pasan diariamente, o sea, un alto tráfico de movilidad. Si la persona tose o estornuda o toca alguna superficie con la mano contaminada, nosotros podemos contaminarnos. Entonces, de ahí es que provienen todas las medidas que vamos a señalar más adelante. Es importante mencionar que existen algunos factores de riesgo para la infección por COVID-19, ¿no? Los factores de riesgo principales son, primero, evidentemente esto es nuevo, nuevamente está variando con el tiempo los síntomas principales y los factores de riesgo, pero se dice que aquellos pacientes que tienen enfermedad crónica, algunos pacientes que tienen hipertensión arterial, diabetes, la edad o alguna enfermedad concomitante que produzca algún grado de deterioro de la inmunidad, aumenta el riesgo de complicaciones asociadas a la enfermedad. El 92-95% de los pacientes generalmente tienen síntomas leves, entre lo que se encuentra coriza, que es secreción de la vía respiratoria superior, a lo mejor un pequeño dolor de garganta, pero hay entre un 5 y un 8% de pacientes que son potencialmente complicables. Cierto que la mayoría de los pacientes complicables son aquellos pacientes que tienen alguna enfermedad crónica, como hipertensión arterial o diabetes, una enfermedad que requiere inmunoterapia. Es por eso que tenemos estos pacientes que son potencialmente complicables, pueden llegar inclusive a desarrollar fallo respiratorio que requieren cuidado intensivo. Esto se debe a que el virus tiene un receptor especializado que se llama el receptor AC2, tiene una proteína que se llama la proteína S, que se adhiere a este receptor que se encuentra principalmente en el tracto respiratorio superior e inferior de la vía respiratoria y se encuentra también en el sistema gastrointestinal. Y aparece como un receptor que está en múltiples órganos, lo que hace que el virus con mucha facilidad pueda ingresar a estos órganos y empezar a producir daño y a reproducirse rápidamente, llevando los síntomas que ya les mencioné. Datos que tenemos que tener en cuenta que si ya sabemos cómo nos contagiamos de la infección, entonces vamos a extremar medidas en cómo prevenirla. Recuerden que el virus se encuentra presente en los pequeños detalles de la vida. Por ejemplo, en el que te presto el celular para que veas una información, en el que te presto un bolígrafo, en el que tomo un sorbo de la lata de soda de otra persona. Estos pequeños detalles podemos ser entonces propensos a contraer el virus.
Mire, los pasos para seguir, para evitar el contagio por coronavirus en este caso, vamos a hablar primero de la desinfección en el hogar y en el área de trabajo, que son los dos puntos donde nosotros actualmente en pandemia, los puntos donde más nos movilizamos. Y en el área del súper, que es el área donde también salimos a comprar los insumos correspondientes para poder estar durante la pandemia. Es importante que cuando lleguemos al hogar, lo primero que tenemos que hacer es desinfectarnos los calzados en la entrada del hogar. Si hay posibilidad de dejarlos afuera, sería mucho más útil. Importante que tengamos acceso a alguna bandeja de desinfección que se puede encontrar en la entrada, los llamados pediluvio, o alguna solución que se la vamos a mencionar más adelante, cómo la deben preparar y cómo se debe hacer para desinfectar los calzados al llegar a su hogar. Recuerden que es bien importante que ustedes pues se quiten toda la ropa, esa ropa usted la lava enseguida o la ponga en la ropa sucia aparte, en el área del lavadero y no volver a reutilizarla. Volver a reutilizar la ropa que utilizaron el mismo día es una fuente de contagio potencial. Luego de eso, se da un baño, abundante agua y jabón y van a pasar a desinfectar todo lo que utilizaron en el día. ¿A qué nos referimos? A celular, al reloj, a las prendas, a las sortijas, todos aquellos utensilios, hasta los lentes, son utensilios que se deben desinfectar para evitar contagios, porque son los utensilios que con más frecuencia utilizamos en la casa. Si vamos al mercado, recuerden que estrictamente el uso de mascarilla debe ser obligatorio para protección tanto suya como de las personas que también van a ese lugar. Cuando ustedes regresan a la casa con el mercado, con todos los productos, esos productos hay que desinfectarlos antes de colocarlos pues, en las alacenas correspondientes que tenemos en la cocina. ¿Sí? En el área de trabajo es importante de que en su área de trabajo, ya sea pública o privada, ya esté conformado el comité que por protocolos del Ministerio de Salud son los que van a guiar todas aquellas normas que le van a decir pero cómo debe ser. Las alfombras desinfectantes en la entrada, por donde usted debe transitar, toda la área de la fuente de lavado de manos accesibles, todo el distanciamiento de los 2 metros que debe haber entre los escritorios o entre el área de trabajo donde usted debe estar. Todas esas medidas ya deberían estar funcionando para que el reingreso a su actividad laboral, si usted está laborando actualmente, puedan cumplirlas y protegerlos de contagio por COVID-19. Es importante también recordar que si usted tiene algún síntoma respiratorio, usted no debe acudir ni al área de trabajo, ni a su área de estudio, ni siquiera estar en contacto con otras personas, porque usted puede ser que usted esté contaminado por el virus y usted pueda ser una fuente de contagio para otras personas. Es muy común que las personas se preocupen mucho por su situación laboral, que si no voy a trabajar me van a descontar el día o voy a perder y minimizamos el riesgo de la infección. Los síntomas respiratorios son similares a una gripe o un resfriado común. Usted no puede determinar cuál de las dos causas es. Ante la menor sospecha, es preferible que usted llame al 169, número que ya ha dado el Gobierno Nacional para el rastreo, monitorización y seguimiento de pacientes sospechosos por COVID-19, y ellos le darán una serie de instrucciones las cuales usted debe seguir para ver si usted es candidato a hacerse una prueba especializada para la detección del virus. Si usted tiene la sospecha y algún miembro de su familia es positivo, usted tiene que guardar necesariamente un periodo de cuarentena, porque puede ser que usted no tenga síntomas, pero usted puede ser un productor potencial de la infección del virus y puede ser un portador asintomático y infectar a otras personas. Igual cuando usted está en áreas cerradas como el autobús y usted ve que hay una persona que está tosiendo, lo ideal en estos casos es reportar el caso porque es un caso que puede estar potencialmente infectando a otros pacientes. Cuando nos referimos a la parte de la capacitación, es importante que ustedes tengan información de fuentes confiables. Actualmente en redes sociales y muy probablemente en Internet hay mucha información que no es fidedigna. Es importante que ustedes siempre se remitan a las fuentes del Ministerio de Salud de Panamá o de la Organización Mundial de Salud o la Organización Panamericana de Salud o a algunas fuentes a nivel de Estados Unidos, por ejemplo, como la CDC, el Johns Hopkins o otras partes de Europa o China donde ellos han tenido experiencia previa en todo el manejo sobre COVID-19. Es importante que la información que tengan para que no se distorsione y no les crea un estado de ansiedad o inseguridad es que se remitan a las fuentes oficiales o a algún personal médico que esté cercano a ustedes porque tengan manejo de la información en este caso. Hablando un poquito de las soluciones que son más utilizadas actualmente para la desinfección de las áreas, siempre es importante que usted recuerde que la limpieza se realiza como siempre. Usted tiene que limpiar el área donde usted se está desenvolviendo, ya sea el hogar o su área de trabajo. El barrido en este caso en las casas se recomienda que sea un barrido húmedo para que no levante partículas de polvo. Estamos acostumbrados a barrer de repente a levantar algo de polvo en el barrido. Eso no se debe hacer. El barrido debe ser húmedo y posteriormente entonces utilizar primero la parte de la desinfección con el trapeador. Se recomienda que se puedan utilizar 2 soluciones. El cloro, que la concentración que se debe utilizar de cloro en un galón de agua son 80 ml, eso es calculable.
80 ml de cloro en un galón de agua, y con eso se garantiza que la desinfección sea pues, la que se requiere en este caso. El amonio cuaternario, que es una solución un poco más especializada, que es de quinta generación, que igual ya hay de desinfectantes que ya venden en el mercado, que cuentan con la concentración exacta. Para la limpieza en el hogar se refiere que puede ser desde 20 ml de amonio para un galón de agua, o puede utilizarse de 4 a 8 onzas del mismo. Mire, es importante que cuando utilicemos la mascarilla, utilicemos la mascarilla que es idónea. Existen algunas mascarillas de tela que son impermeables, habría que evaluarla si realmente ellas contienen filtros o no, pero de utilizar las mascarillas quirúrgicas, que son las que se encuentran en esta imagen, recuerda que el tiempo de uso de esa mascarilla puede estar entre 4 a 8 horas. Después ese tiempo se tiene que desechar y no se debe volver a reutilizar. Hay que lavarse las manos antes de colocarse la mascarilla, y la mascarilla debe colocarse por las tiras o las ligas que ella presenta. De igual manera, para ponérsela y para retirársela. No se debe tocar la mascarilla con las manos, ¿sí? No la puede utilizar cuando esté rota. Recuerda que tiene que ser bien ajustada aquí en la parte de la nariz. Usted se la coloque y que quede con mucha presión para que usted pueda entonces tener una protección mucho más avanzada en este caso. Evite tocarse la mascarilla con las manos sucias, o bajarse la mascarilla hacia acá o hacia arriba con las manos sucias, porque eso también es fuente de contagio, ¿sí? Entonces, al retirarse la mascarilla, usted se la retira, la bota en la basura y realiza su lavado de manos posterior a eso. Acá seguimos hablando un poquito sobre los métodos de desinfección que existen actualmente. Ya hablamos sobre el primero, que es el de los pisos y las paredes, pues, que se utiliza en casa y en áreas de trabajo. En su área de trabajo tiene que haber un personal de aseo, brinda este tipo de servicios y se encargan de la limpieza y desinfección de los pisos y de las paredes. El segundo método que se utiliza es el método de la aspersión, que son como unas bombas de aspersión que hay desde un galón hasta 5 galones, y ya hay algunas un poco más especializadas que se utilizan para desinfectar toda la superficie, y eso da un grado de desinfección y sanitización máximo para evitar contagios. Y la regularidad que uno debe tener en toda la limpieza de las superficies, como las mesas, las sillas, los muebles, tanto en casa como en el área de trabajo. Vamos a pasar acá. Con respecto al servicio de transporte público, los servicios de transporte público deben tener ya asignados los sitios para que las personas puedan viajar. Si usted va en un vehículo a motor de tipo taxi, donde son pocas personas, que es transporte selectivo, debe viajar, evidentemente, si no está lloviendo, con la ventana abajo. Eso hace que haya movimiento de recirculación del aire. La otra cosa, no deben de ir más de 2 pasajeros con usted. Ese es el máximo de personas que pueden viajar, el conductor y usted. No puede haber más nadie en el automóvil si es un vehículo de servicio selectivo. En los servicios de servicio público, como el metro y los autobuses, hay una capacidad máxima que pueden llevar, y creo que está alrededor del 30% actualmente de personas que se pueden llevar si usted va en un bus y el bus está plagado de personas, usted no se meta ahí, porque el riesgo de que usted contraiga una infección es alto. Porque todas las personas pueden estar potencialmente contaminadas con el virus, y si el lugar está hacinado, usted tiene mayor riesgo de contaminación. Entonces tiene que tomar en cuenta, la primera medida o anillo de seguridad es usted mismo. Si usted va de regreso a su casa o va hacia el trabajo, y usted ve que hay una posibilidad de que haya poca frecuencia de vehículos de transporte, entonces usted va a tener que levantarse más temprano o retirarse más temprano a su casa para reducir el riesgo de infección. Tenga en cuenta eso, porque es bien importante. No aglomerarse y no crear situaciones innecesarias. Cuando hablamos de limitar el ingreso necesario, hablamos de que tenemos que tratar de restringir todas las visitas a la casa. Y más aún si tenemos personas que tienen un factor de riesgo dentro de la casa. Si vivimos con un abuelito, si vivimos con nuestros padres o con un familiar que tenga una enfermedad crónica o es más propenso de complicarse, es importante que entonces podamos limitar el ingreso necesario de las personas, y de igual manera evitar salir si no es necesario. Otra cosa importante, si usted está pensando visitar a alguien, siempre tomar en cuenta esas medidas. Porque, por ejemplo, si usted va a visitar a un abuelo que está en un asilo anciano, eso es contraproducente, porque usted potencialmente puede estar contaminado si usted ha tenido contacto con otras personas que usted no sabe de dónde vienen ni qué hicieron en los últimos 7 días, que pudieron haberlo contaminado. Entonces, importante no someterse ni someter al resto de su familia a una situación de riesgo de no ser necesario. Entonces, en la comunidad, usted no salga de no ser necesario. La curva no ha disminuido, al contrario, tenemos unas zonas donde hay alguna elevación de la cantidad de pacientes enfermos, y es importante que usted se maneje con la prudencia que tuvo el primer día que se indicó que había coronavirus en el país. Las medidas no deben de minimizarse ni tampoco flexibilizarse.
Nuevamente, el primer anillo de seguridad es usted